Televisión. Este es su programa Agroambiente, como todos los domingos en el mismo canal y transmitido por Grupo Medios del Norte, Canal 35 de Claro para todo el país y demás sistema de cable de Grupo Medios del Norte, repito, y a través de su plataforma digital Agroambiente. Miren, amigos televidentes, muy interesante el discurso del señor presidente en la celebración de los 11 años de existencia del PRM. Y no es para menos. ¿Sabe por qué yo digo eso? Porque el presidente Luis Abinader es un presidente realmente que ha sacado ese partido de... Yo, si pudiera decir de lo que era la racha que tenía ese PRD, PRM, que es lo mismo. Único presidente que 2 veces presidente. ¿Y por qué es interesante esto? Muy sencillo, porque el presidente Luis Abinader tiene un estilo diferente de gobernar. No un hombre sectario, no es un hombre, es un hombre íntegro de los pies a la cabeza, siempre lo he dicho, no soy de ningún partido, de ninguno, pero debo reconocer que el presidente Luis Abinader es una excepción dentro del PRM. No quiero decir que otros lo han hecho mal, pero han sido tolerantes a la corrupción, sí, lo sabemos todos. Entonces el presidente... yo no digo que no se han cometido actos de corrupción, claro, evidentemente que sí, pero lo ha tramitado a la justicia. Pero lo más importante de ese discurso del presidente fue lo más, para mí lo más importante, que dijo que selló una vez y para siempre la reelección. La reelección después de 8 años, no más, porque había mucha gente hablando plume burro dentro del mismo partido, PRM. No, el presidente lo necesitamos y creando movimientos para que no, el presidente se retirara de lo que él dijo. Ah, qué bien. Y de ahí es que viene la corrupción, porque esos... políticos que abogan por la continuidad indefinida de algunos presidentes y que se acercan al entorno presidencial a dar cobas, brochas, halagos adulatorios, es para que el presidente carga en eso, como caían otros. Presidente, el país sin usted se hunde. Usted es la esperanza de este país. Sí. Y así venía la corrupción rampante que se llevó todos, las empresas, todo. Entonces, es hora ya de que se selle eso, que se blinde, como dijo, la Constitución, que no es un relajo, que la modificaron 800,000 veces a conveniencia del que estaba en el poder. Y eso trajo como consecuencia esta corrupción rampante que ha acabado con los recursos, se lo han robado todos. Pero ahora se ve que hay un presidente que sí, ese presidente tiene interés de preservar y, como él dijo, de poner candado para que el próximo presidente que sea elegido venga por ese sendero de la seriedad, la honestidad y administrar los recursos del Estado de manera íntegra. Entonces, nosotros, como comunicadores que somos, igual que otros, abogamos porque el país se maneje con transparencia
y que la corrupción desaparezca una vez por siempre, amigos televidentes, porque eso ha empobrecido el país. No es raro ver un vendedor de periódico que se enganchó a político y ya tiene millones que no lo conoce, fortunas de dudosa procedencia, helicópteros. Los helicópteros andan ahora como jipetas de esos vehículos de alta gama terrestre, jipeta, camioneta. Ahora los helicópteros ya, excepto algunos empresarios, repito, debo aclarar, que se han hecho trabajando y naturalmente han tenido facilidades del Estado a través de incentivos, porque son también generadores de plazas de trabajo que contribuyen al engrandecimiento del país y son equilibrios, entes sociales que generan bienestar. Es decir, amigos televidentes, que el discurso del presidente fue muy bueno, sustancioso. Además, otra cosa que me gustó del presidente, que dijo que cada día va a tomar algunas medidas para frenar la corrupción en la administración pública. Porque es bien sabido que los funcionarios tienen muy mala imagen, algunos, de este gobierno. Sí. Al otro día de ser nombrado en los cargos, tienen fincas, villas, casas lujosas. Sí, pero vamos a esperar que vengan algunas medidas y sanciones, porque el presidente, no es verdad que esta justicia, que una justicia, ahí vi que se quejó el presidente de la Suprema, que los procesos van lentos. Oiga bien, van lentos, una justicia lenta. Entonces, sin consecuencia, porque después resulta que hay un arreglo como delator premiado, pero se quedó con su dinero de los erarios públicos, de la corrupción. Entonces yo creo que el Poder Judicial debe mejorar sustancialmente. Y esos jueces corruptos, venales, deben ser separados del Consejo de la Magistratura, como le llaman, porque es una justicia un poco cuestionada la que realmente se está aplicando. Y sobre todo esos arreglos con los corruptos, donde se les reduce la pena sustancialmente y se le devuelve parte del dinero robado de nosotros, de los contribuyentes. Yo creo que el presidente en su discurso, muy bien intencionado, me gustó de verdad y lo felicito, pero hay algo que el presidente, yo entiendo que sugiero una simple idea, que la corrupción es bueno frenarla, pero ¿cómo? Porque algunas veces los empleados del entorno que están encubren cualquier cosa y son cómplices porque son empleados del jefe. Entonces, todos esos escándalos que se han suscitado con corrupción son parte de filtraciones que hacen algunos empleados descontentos porque han sido discriminados y entonces, como no son del entorno, son castigados para que abandonen el cargo. Sí, abandonen el cargo. Hasta dentro del mismo gobierno se está dando eso, para que abandonen el cargo o lo trasladan a determinado lugar. La cuestión es que hay una persecución contra el que no comulga en esa institución con esos actos de corrupción. Ahora, ¿qué es lo que me dicen? Que realmente debiera haber más vigilancia, supervisión
de las instituciones, principalmente que manejan recursos. Me doy a entender, yo creo que adicional a la Contraloría, a la Cámara de Cuentas, debe el gobierno obligar a los funcionarios, a las instituciones, a todas oficiales, sin excepción, poner letreros, además del portal y de ley de acceso a información pública, poner en el portal, adicional al portal, poner a los, ¿cómo le digo? Algo visible para cuando vayan los contribuyentes a visitar esas oficinas, vean esos letreros amplios en los pasillos, en las paredes, que diga que la corrupción es un castigo, debe ser sancionada, no acceda a peticiones de corrupción. El buen ciudadano ejemplar no contribuye a fomentar la corrupción pagando soborno. Yo creo que eso debe faltar, que el gobierno, el presidente, una disposición, porque los funcionarios no lo van a hacer. Yo creo que debe ponerse en la pared bien claro, alertando a que denuncie la corrupción, porque esta cosa está contribuyendo a no haber más medicamentos, menos servicio público para la ciudadanía, porque la corrupción se lo lleva todo. Y la ex presidenta, como he dicho anteriores, de la Cámara de Cuentas, la fenecida Liceló Marte de Barrio, dijo que con el dinero de la corrupción que hay en este país, da para construir 3 repúblicas dominicanas más. Yo creo que de verdad se debe a la corrupción sellarla por todos los lados, poner estos avisos a los contribuyentes que no paguen, además de la página, denuncie la corrupción, y esto va a mandar un mensaje tenebroso a los funcionarios corruptos que están dentro de las oficinas estatales. Yo creo que el presidente está en la mejor buena fe de frenar la corrupción, y qué bueno, lo felicitamos, porque de verdad, si seguimos con esta corrupción, el país no va a tener que cada vez accesar a préstamos internacionales y de verdad a limitar los servicios públicos en el país, porque la corrupción se lo está llevando todos y no hay consecuencias. Miren esa batalla que hay en los tribunales, no sé si son culpables o no, pero los que están sometidos por esos actos de corrupción, exfuncionarios, han estado prolongando, accidentando los procesos judiciales en los tribunales como una forma de evadir, y es una situación que preocupa, porque eso está estimulando a las futuras generaciones que se enganchen a políticos, que la corrupción aquí no es castigada. Raras excepciones, repito, hay jueces serios, jueces honestos que imparten justicia, pero de verdad la corrupción hay que frenarla, y es de esa forma. Contraloría, Cámara de Cuentas instalada en las instituciones, y también, como le dije, colocando un documento en paredes, en las oficinas, denuncie, y usted va a ver que el ciudadano corrupto se va a recoger y los recursos van a ser más eficientes para el país y hacer más obras, porque es que la corrupción, el presidente de verdad ha hecho el esfuerzo, pero hay muchos corruptos, muchos, principalmente esos dirigentes políticos que le han dado instituciones y han defraudado al presidente. Eso no puede ser. Un país no puede marchar así, con esa corruptela que tenemos. Miren, otro caso que yo quería comentar, amigos televidentes, porque teníamos un invitado, pero en vista de que venía del interior, yo le dije que no, hablar de algunos temas agrícolas. Yo quiero comentar
el recorrido que está dando. Si pudiera ponerme el ministro de Agricultura, el ministro actual de Agricultura, Francisco Oliveiro Espaillá Bencosme, se está trasladando a todos los rincones del país. Oiga bien, si pudiera ponerme una foto del ministro. Entonces, está el ministro de Agricultura dando un recorrido, haciendo una evaluación, y qué bueno. Está comenzando, no anda en helicóptero como andaban otros, viendo de arriba, teórico, porque han fracasado hasta en su finca de ellos. Ministro de corbata, con 2 secretarias, 3 agrónomos, 4, mirando en helicópteros. Yo creo que Oliveiro lo está haciendo muy bien, porque anda terrestre en su jipeta, mira, escucha, porque la mayoría no escuchaban. Imagínense usted en un helicóptero. ¿Qué usted? Entonces, lo que está haciendo el ministro Oliveiro Espaillá, por favor, me pone una foto. Si lo que está haciendo el ministro Oliveiro Espaillá es una cosa importante. ¿Por qué? Porque se está trasladando a los pueblos, a las regiones agrícolas, a ver los caminos, a escuchar las necesidades. Y también tiene algo muy importante en estos recorridos que está viendo el personal, los técnicos, los agrónomos, que son, miren, hay que felicitar al ministro. Vi ahí que el ministro está juramentando, haciendo algunos cambios necesarios, porque como hemos dicho, él tiene que designar un equipo de él que responda, porque la pasada administración hay muchos técnicos valiosos que fueron prácticamente anulados por la gestión pasada, porque es bien sabido que fue una gestión muy cuestionada, pero Oliveiro está designando gente de su entorno que él conoce y hombres serios. Entre esas personas ha nombrado muchos directores regionales, Macana, como dice, Macana, director regional, Macana, el de Mao, el de Johnny, creo que Johnny Rodríguez, un muchacho que comenzó, era de producción y en base a su trabajo ha ido ascendiendo. Todo el mundo felicita porque es un profesional serio, honesto, y otros que no conozco, pero puedo hablar de él porque él mismo hasta se sorprendió que lo nombraran, porque la sociedad allí lo pedía, que lo nombraran por ser un hombre serio, íntegro, trabajador. Entonces, eso es lo que Oliveiro lo dijo: estoy trabajando con los hombres de trabajo, no tengo partidos políticos, sino hombres y mujeres que trabajen en la institución. Ese es el mejor, la mejor protección es su trabajo. No hay cancelación al hombre que trabaja. El que no trabaja, pues que se vaya a un local político a hacer política, pero no a cobrar en la nómina de agricultura. Entonces, estamos de verdad de acuerdo, porque el trabajo que está haciendo el ministro actual de trasladarse a los lugares a inspeccionar los proyectos, dialogar con los campesinos, intercambiar ideas, yo creo que ese ministro será uno de los mejores ministros, sin temor a equivocarme. El ministro, además, un hombre con tecnología, con experiencia en tecnología, hemos repetido. Pero de verdad felicitamos al ministro y vamos a esperar que la AMPA lo deje trabajar, porque de verdad él está comenzando. Ellos no tienen nada que exigirle a este ministro, porque ahí el que está trabajando no tiene temor. Lo que pasa es que dentro de la AMPA, de ese gremio, hay vagos que tienen tiendas de insumos y son empleados de agricultura, él y la mujer y la esposa, en varios casos.
Entonces yo creo que el ministro de Agricultura fue a ese ministerio a trabajar. De verdad que no estamos de acuerdo con la exigencia que le está haciendo la AMPA, Víctor Hugo Hernández Tito, exigiéndole, darle un compás de espera, porque tú no estás allí con un político, tú estás con un hombre de trabajo, exitoso en el campo, en base a su laboriosidad, con resultados. Pero estos políticos entonces contaminan. Y el daño que se le hizo a agricultura, ahí no debe quedar un ministro de esa cofradía, como llaman. Usted ve que eliminó el gabinete agropecuario para estar en contacto con los productores directos y le coge el teléfono a su gente. Sí, de verdad que felicitamos y pedimos a la AMPA que le dé un compás de espera al ministro, porque apenas tiene días y ya están anunciando, hicieron una huelga y ahora se sumó, el Ceferino, él es presidente de la AMPA, que es de otra facción política, o sea, que así no vamos a llegar a nada. Si politizamos todo, dejen trabajar a ese ministro y a cualquier funcionario. Así pasa en el caso de Celso Marrancini, el de la EDE. Celso Marrancini, lo que está allí haciendo un servicio en beneficio del país, cobrando a los que no pagan, a los que se roban la energía eléctrica. Yo pago mi energía y usted, amigo contribuyente. Y aquí hay empresarios robando luz. Usted sabe lo que es un vital servicio. En componenda con parte del personal de la EDES, que tienen conexiones, empresas. Eso no debe ser. Entonces, todo el que está recuperando el patrimonio del Estado y los ingresos, que paguen sus impuestos, su responsabilidad tributaria, debemos admirarlo, porque le está haciendo un bien al país, recaudando dinero, para que ustedes saben además que las EDE también están subsidiando lo que le llaman el bono luz a pobres. Pero usted sabe lo que es un hotel y cosas robándose la luz. Nosotros felicitamos, igual que al ministro, que pongan eso a funcionar sin injerencia política, porque la comida hay que producir y hay muchos problemas en el campo, la carestía de los alimentos, eso no tiene contemplación. Ahora mismo usted va al supermercado y todo está alto por la nube, como dicen, consecuencia de los altos precios. ¿Por qué están ocurriendo eso? Por una mala planificación de la pasada administración del Ministerio de Agricultura, que no se planificaba allí, esa palabra no existió, y los mejores técnicos que no comulgaban con esa estructura eran aislados y algunos utilizados, que son cerebros. Entonces yo creo que ahí todo el que entre tiene que ser ahora una persona que tenga una buena referencia y además trabajador, que vaya y que por lo que se le paga rinda una labor, no un político a cobrar y pensionar gente que hasta la señora de esos gremialistas fueron pensionadas, ellos dos. Pero así sí es bueno. Entonces eso debe acabarse en el ministerio, que sea un ministerio, y lo apoyaremos siempre y cuando las cosas se hagan bien, porque nosotros no estamos aquí para dar coba a nadie. Nosotros criticamos para que las cosas se corrijan, y esta tribuna estará a disposición de aquellas personas que trabajen con honestidad y que realmente se hagan de hombres que sean capaces de producir alimentos, técnicos calificados, que lo hay mucho, principalmente por el propio ministro.
que es graduado summa cum laude, con maestría, pero además de eso, han dado el mundo viendo la evolución de la agricultura en la tecnología. Yo creo que tenemos un mejor ministro, sin temor a equivocarnos, sin injerencia política. Ahora, una cosa que yo le iba a sugerir, mi humilde opinión, que el ministro, además de rodearse de un equipo confiable, debe también esos proyectos, si es que le dan los recursos, porque la agricultura con recursos es que funciona. Sí, hay un plan muy bueno que el ministro va a desarrollar, es lo que me han dicho, que anda detrás de los recursos del presidente, eso es una. Pero otra cosa es que, por ejemplo, aquí el proyecto, el gobierno pasado, el gobierno del presidente, el fenecido presidente Balaguer, nunca dejaré de mencionarlo, tenía como meta producir alimentos, sí, y había los diferentes rubros agrícolas eran consumidos a bajo precio, sí, a bajo precio. La razón era muy sencilla, que Balaguer tenía esos proyectos adicionales a los productores privados. Tenía el proyecto Ansonia en Asua, el proyecto Ginebra, el proyecto Vanega y proyecto La Cruz Manzanillo. Esos proyectos de producción de alimentos, víveres, ustedes saben que eran directamente, dependían de la presidencia de la República, sí, de la presidencia de la República. Dependían, si no, eso va a ser un fracaso, porque recortar esos proyectos, principalmente el del Manzanillo, ahora el del Plan San Juan, que son los que quedan, más que se ha invertido allí mucho dinero, un barril sin fondo. Entonces, no han respondido, no. ¿Qué pasa? Que no hay supervisión, no hay supervisión. Entonces, allí han ido los políticos a darse festín. Pero antes, esos proyectos eran administrados directamente por la Presidencia de la República. Yo recuerdo que dependían del plan social de la Presidencia. Lo manejaba Aníbal Páez Pellerano, que era asistente especial del presidente Balaguer. Involucraban el director del IADN entonces, Francisco A. Gilberto Villanueva, y entonces también nombraban un administrador. Ese administrador tenía que rendir cuenta a la presidencia directamente, ya sea al ministro administrativo, que en ese entonces era Luis Toral, y otros. Entonces había una dependencia directa de la presidencia, que la injerencia política no arropaba esos proyectos, porque era un proyecto que no había, nadie podía inventar, decir, el senador mandó, no, eso vaya ya a la presidencia. Y los recursos que le asignaban a esos proyectos, eran unos recursos que llegaban, el flujo de recursos, sí, llegaba directamente. La agricultura no puede esperar, amigos televidentes. Si viene una plaga, por ejemplo, hay que combatir esa plaga. Si hay, dar respuesta inmediata. La agricultura requiere eso. Entonces, hay que tener esos cuartos ahí. Recuerdo que tenía su propio fondo en el banco, asignado por la presidencia. Había un supervisores. No habían esos robos que hay ahora en el sector agropecuario, no, porque están como chivos sin ley. Yo no digo que todos están en eso, pero hay muchos cuestionamientos en esos proyectos del Estado, que el Estado está dando dinero. Incluso el presidente en la semanal
le preguntó al del Plan San Juan, Luis Bonilla, que qué estaba pasando ante denuncias, verdad o mentira, no sé. Pero lo que les quiero decir es que hay más transparencia cuando se manejan esos recursos. Y había un inspector de la Contraloría en el proyecto La Cruz Manzanillo, fijo allá, oigan bien, que lo designó la presidencia para toda esa deuda y todo esos desembolsos. La cuestión que había un orden, amigos televidentes. Yo recuerdo que ese contralor era Julio Páez, y eran dos, Escolástico y Julio Páez, que estaban instalados de manera fija en esa empresa agrícola, La Cruz Manzanillo. Pero después de eso ha sido un caos, un pillaje, ahí no ha, oiga, ahí se han robado todo. No sé, debo excluir al recién nombrado Julio César Esteves, que está haciendo esfuerzo por ese proyecto. No sé, yo opino que está haciendo un buen trabajo, me ha invitado y está haciendo un esfuerzo, pero allí, si ese proyecto se maneja de manera directa de la presidencia, tendría más resultados, de verdad. Y también ese proyecto ha sido descuartizado, le llaman los pedaceros. No, pero los pedaceros no son el problema. El área del proyecto, que eran 94,000 tareas originalmente, ha ido descuartizada por los políticos, asignándole tierra y dándole tierra de permutas a gente que le permutaron en una loma y le han dado en Manzanillo el filete. Incluso el IAD ha compensado, ha devuelto cantidad de terreno dentro del proyecto por la influencia política a políticos. Entonces han ido descuartizando ese proyecto, que queda solamente, ¿usted sabe cuánto, amigos televidentes? 29,000 tareas. Oiga bien, porque se la han ido permutando a gente que le de 30 años, pero que no en el mismo proyecto, en otro lugar, pero por la influencia política, ahí está. Como es el caso de Pedro Almanza, que él mismo se dice que se le asignó 1.500 tareas que no correspondían ahí, estaba para entregarla en otro lugar, pero él la consiguió por su influencia, claro, y dicen que también de una vez la vendió a un prospecto, a Nelson Cruz, un pelotero, pero Nelson Cruz no tiene nada que ver con eso, él compró. Pero lo que les quiero decir, cómo se ha ido descuartizando ese proyecto bajo la mirada indiferente, y entonces allí cada día se produce menos alimentos porque hay menos áreas para dedicar a la producción. Entonces yo creo, repito, que el Estado como tal debe ir en rescate de ese proyecto y ponerlo a producir, porque es un crimen como allí están ociosas áreas que pueden producir alimentos. Yo recuerdo que en el gobierno de Balaguer se instaló un sistema de reguío por goteo que lo instaló la firma Cool Caribe, que costó cuando eso creo que $7 millones. No fue así, creo que $6 millones. Un sistema muy moderno. Ustedes saben que Israel es lo más avanzado en sistema de riego. Y eso, amigos televidentes, da pena. Ahí se robaron la manguera. Cuando hubo cambio de gobierno, se robaron todo su equipo, fueron a parar a fincas privadas de los políticos. Había también un sistema de tubería de riego por aspersión,
que costó mucho dinero, porque como ustedes saben, el problema de Montecristi y de esa zona del noroeste es asunto de agua, la alta salinidad de las aguas. Y entonces es difícil también irrigar terrenos, porque hay escasez. Entonces se instaló ese sistema de riego y eso fue un pillaje. Ahí me dicen que los abonos, los fertilizantes que se compraron en estos últimos gobiernos, no del PRM, sino del PLD, eso fue terrible. Es bien conocido que existían funcionarios ligados a la elaboración de fertilizantes. Y en todos los estamentos del Estado colocaban esos productos sin necesidad prácticamente. Ahí se dañaron, me dicen, casi 3.000 quintales de fertilizantes que no se usaron porque compraban para gastar dinero. Entonces, tenía administradores que respondían a ellos. No lo usaron porque no había nada sembrado. ¿Y en qué lo iban a usar? Mejor prefirieron que se dañara. Entonces, hago estos comentarios porque realmente y efectivamente para que ese proyecto funcione tiene que ser manejado directamente de la Presidencia de la República. De lo contrario es botar dinero para que se asignen allá técnicos, bananeros, para rescatar las exportaciones, porque allí se podría generar divisas con la exportación de banano, que de hecho ese proyecto fue rehabilitado en el tiempo del fenecido presidente Antonio Guzmán y después en los gobiernos últimos del Partido Reformista. A la sazón era administrador Juan Francisco Grullón, que duró 8 años y volvió a reiniciar las exportaciones de banano. Entonces yo creo que se pueden coger allí 10.000 o 15.000 tareas y sembrar de banano y producir con eso alimentos de los denominados rechazos para venderlo a centavos en los pueblos de las 4 provincias del noroeste. Creo que es un reto de este gobierno hacer eso. El gobierno necesita relanzar ese proyecto para generar divisas, dólares, porque estratégicamente es el puerto más cerca, a 42 horas de los mercados americanos, entiendes, el puerto de Miami. Yo creo que se debe urgentemente ir en rescate de ese proyecto, porque es un crimen. Ve allí 20.000 tareas, no más, 28.000 tareas prácticamente, toda ociosa, sin producir. No es posible, amigos televidentes, porque de verdad necesitamos producir alimentos, porque con esta carestía el país necesita producir para bajar los precios, porque de verdad la mala planificación que hubo motivó a toda esta locura, que los precios se han disparado de todos y hoy la canasta familiar y el público consumidor está pagando ese error de haber designado allí una persona que no planificó y que ese cargo le quedó grande. Quería hacer este comentario. Ustedes saben, amigos televidentes, que este programa se transmite, como le dije, a través de Grupo Medios del Norte y también por nuestra plataforma digital Agroambiente, con los periódicos Agroambiente, El Avisor Ciudadano y el Interurbano, y también otros medios como son Radio Nacional 1380, Nacional 1380, amplitud modulada, La Legendaria, todo esto en vivo,
y además Éxitos 90.5 FM en vivo a través de esta plataforma. Además de eso tenemos que tenemos una nueva noticia que realmente va a alegrar al público, que es que esta plataforma ampliará su cobertura con otros medios, porque nos lo han pedido el público por la audiencia que tenemos en este y otros temas del país. Esto será pronto, vamos a esperar que todo salga bien. Miren, amigos televidentes, ustedes saben que el tiempo en televisión es corto y hoy salimos debido al discurso del señor presidente, que fue un discurso muy sustancioso, de hecho, porque realmente el presidente no está jugando con la corrupción, no está jugando. Sí, tiene amigos, pero no cómplices. Entonces, ha reiterado eso a los compañeros que creen que desde una posición pueden hacerse ricos con los aportes de los impuestos que hace usted y yo y todos. Sí, entonces el presidente no está fácil con eso. Y que me gusta eso, manos duras, fracasar por fuerte y no por débil. Entonces el presidente Luis Abinader ha reiterado, mire, ese caso también de la DEA, vi ahí como que el presidente lo condecoró, pero ¿qué tiene que ver eso? Porque si lo condecoró como a otros, no, el presidente no tiene amigos, no tiene cómplices. Entonces, vi ahí como que un decreto lo condecoró en el 2000. Ese agente de la DEA, que lo están solicitando en Estados Unidos, tendrá que responder por sus hechos. ¿Verdad o mentira? No sé, pero allá lo investigarán. Entonces, yo creo que el presidente ha diferenciado, que él personalmente, y todo el mundo lo sabe, y lo admiramos por eso. Miren, amigos televidentes, ustedes saben que Cibo es una compañía que se estableció en República Dominicana en el 1990, con sus generadoras Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3, ambas ubicadas estratégicamente en la ribera del río Sama. Cibo además constituye la fuente de energía más estable del sistema eléctrico nacional. Además, Cibo es la fuente de energía, reitero, más estable, generando energía limpia. También trabaja con grupos comunitarios en su entorno, como es Villa Francisca, Santa Bárbara, y también con ambientalistas, contribuyendo de esta manera a mantener un mejor río Sama en cuanto a limpieza. Como ustedes notan en su foto, en su entorno, Cibo es una empresa que trabaja cada día por un mejor río Sama. Gracias y buenas tardes, y nos vemos el próximo domingo. Gracias. Telecontacto es un canal del Grupo Medios del Norte.